Amén, hermanos. ¿Dónde está la iglesia? Levanten la mano, todos los que aman al Señor. Ok, y usted no tiene ningún problema en casa, ¿verdad? ¿Sí hay? Sí. Dos nomás dijeron no, todos los demás que se miraron. Y es verdad, el tema de esta noche es familias en conflicto. Y los conflictos en una familia no son ajenos a una vida cristiana. Los problemas no son ajenos. Nosotros hemos podido aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, también nuestra familia. Pero aún allí vamos a tener algunas situaciones que enfrentar, ¿verdad? ¿Sí? La Biblia, queridos hermanos, no escapa a esta verdad. Y nos muestra varios ejemplos. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de Adán cuando le echa la culpa a su esposa por lo que había pasado? La mujer que me diste. ¿Conoces tú algún esposo que cuando discutes con él lo primero que hace es poner pretextos? Bueno, eso comenzó en Génesis y no ha cambiado hasta ahora. ¿Te acuerdas de la rivalidad entre hermanos, entre Caín y Abel? Sí, acabamos de escuchar un testimonio poderoso de lo que el Señor hace, ¿verdad? Pero ¿has encontrado hermanos que se pelean hasta hoy? Yo tengo dos hermanos, uno mayor, otro menor. Entre el mayor y el menor no se podían ver. Hoy día se llevan mucho mejor. Pero yo recuerdo a mi hermano mayor, él era el apodo que le habíamos puesto en casa era el troglodita. No se podía hablar con él. Él lo único que hacía era regañarte y gritarte. Y así hemos crecido en mi casa con un hermano mayor gruñón. Hoy día en el Señor nos amamos todos y aún así hay a veces conflictos que enfrentar. Quizá tú puedes tener en casa dos hermanos o dos parientes que están totalmente peleados. Eso todavía no ha cambiado. Los celos entre las esposas, los celos entre mujeres, consecuencia de la poligamia, de puertas que dejamos abrir, como en el caso de Ana, de Lea, de Raquel. ¿Conoces alguna esposa celosa? No, pastor, yo no soy celosa, lo que pasa es que cuido a mi esposo. ¿Verdad? Yo molesto a mi esposa, no es celosa, me cuida, que es diferente. Pero sí la molesto a veces cuando le digo, tú me marcas el kilometraje del carro para saber a dónde he ido. Y la presento como una mujer muy celosa y me dice, no hables así que la gente se lo va a creer de verdad. Lástima, mi esposa no ha podido llegar hoy día, pero ella podría dar testimonio de todo lo que hacemos y lo que me hace también. Elí, de hijos descarriados, los hijos de Elí, los hijos de Samuel. A veces he visto familias de padres piadosos, pero hijos muy complicados. Pero también he visto padres complicados con hijos muy piadosos. Pastor, ¿y hay padres piadosos con hijos piadosos? Sí, también. ¿Y hay padres complicados con hijos complicados? También. Entonces, pastor, ¿dónde está el secreto? ¿Qué libro tengo que leer? Eso se llama gracia y misericordia de Dios. Una vez una mamá viene a la iglesia llorando, porque su hijo no venía al ministerio de jóvenes. Y llorando así en lágrimas decía, pastor, mi hijo no viene a jóvenes, pastor, él prefiere hacer otras cosas. Ah, ya, pero de seguro tu hijo pues es fiestero, le gustan las fiestas todos los fines de semana. No, pastor, él se queda estudiando en la casa. Pero no viene a la iglesia, pastor, él prefiere hacer otras cosas. Ah, y de seguro es borracho, ¿tiene algún vicio? No, pastor, él hace deporte todos los días. Pero no viene a la iglesia, pastor, no viene a la iglesia. De seguro es mujeriego. No, para con una, para. No, pastor, él es muy derechito, no tiene enamorado porque está estudiando. ¿Qué hace tu hijo? Estudia en la uni. ¿Sí? Ingeniería mecatrónica. Y tú dices que no tiene vicios, no es mujeriego. ¿Miente? No, tampoco, no, nunca me miente. Pero no viene a la iglesia, pastor, no viene a la iglesia. Yo decía, hermana, yo he sido vicioso, mujeriego y soy pastor. Entonces, ¿usted qué se preocupa tanto? Usted haga lo que tenga que hacer. Interceda y sea ejemplo en la casa. De todo lo demás se encarga el Señor. Amén. Porque a veces ponemos expectativas también sobre los hijos, pero eso vamos a hablar en un ratito. A veces le ponemos la valla acá al hijo y queremos que esté aquí ya. De eso vamos a hablar en un momento todavía. Pero también presentamos casos así. Jonatán casi fue asesinado por su padre. ¿Se acuerdan de Saúl? Agarró una lanza y se la lanzó encima. ¿Conoces padres violentos? ¿Conoces padres violentos? Aún en una casa donde Cristo reina. David fue quebrantado
por la rebelión de su hijo Absalón. ¿Alguna vez te han decepcionado tus padres? Perdón, tus hijos te han decepcionado fuertemente. ¿Alguna vez tus hijos te han decepcionado fuertemente? ¿Sí? ¿Verdad que duele? Y duele profundamente. Yo también he hecho llorar a mi mamá un par de veces. Pero hoy día mamita creo que está contenta con nosotros. Así que no pierda la esperanza. ¿Algún hijo presente? Todos los hijos, levanten la mano. ¿Algún joven? Uno. Dos. Bueno, todos somos hijos de alguien, ¿verdad? ¿Algún joven? Dos jóvenes adelante. Amén. Varios ejemplos que la palabra nos da de familias que están en la Biblia que tuvieron conflictos. ¿Saben por qué? Porque la palabra es verdad y no quiere disfrazar nada. Nos quiere presentar la verdad como son las cosas. En cada uno de estos casos que hemos hablado, ¿qué cosa falló? ¿Qué cosa cambió? El pecado. Celos, iras, contiendas, malas ideas, celos. Toda sana relación es afectada por el pecado. Ahora, ¿por qué una familia tiene conflictos? La familia, ustedes lo saben, es una institución puesta por el Señor. Génesis 2:24 en adelante dice: y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Luego en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, el Señor refrendó todo eso cuando dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué una familia tiene conflictos? Muchos problemas familiares surgen cuando nos rebelamos contra el diseño de Dios. Cuando estos principios son transgredidos por alguno de nosotros, entonces dejamos que el pecado entre en la relación, y por lo tanto se generan conflictos dentro del hogar. Aún puertas abiertas, aún puertas pequeñas, aún una cuestión de actitudes. La Biblia nos presenta las instrucciones claras acerca de lo que debemos hacer dentro de las casas. Por ejemplo, le dice en Efesios 5 a los maridos: el plan de Dios es que los maridos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo ama a su iglesia. Maridos, levanten la mano, todos los esposos presentes. ¿Amas así a tu esposa con el deseo o con la oportunidad, si tuvieras, de entregar tu vida por ella? Un amén nomás. 2. Lo piensa, ¿no? Mi esposa es una sierva de Dios, es una preciosa mujer, pero hace 10 años ella debutó con 6 enfermedades crónicas. Ella sufre de fibromialgia, sufre de condromalacia, de hipertensión, es hipotiroidea, y por ahí me faltan un par más. Y ella, cuando hace un ministerio para el Señor, sirve al Señor, siempre se pone de pie. Yo la comparo a ella con Rambo. Ella, cuando entra a la batalla, se para aunque le duele el cuerpo y sale a servir a su Señor con toda la fuerza y el entusiasmo que quiere. Cuando regresa a la casa, pasan 1 o 2 días en cama, y eso es hace los últimos 8 años. Y yo una vez estaba preguntándole a mi Señor: Señor, si es tu sierva, si te ama tanto, ¿por qué sufre tanto al servirte? ¿Por qué tantas enfermedades? Y Él me respondió, y el Señor me dijo: esa es la oportunidad que yo te doy a ti para que seas la extensión de mi amor y mi cuidado hacia la mujer que yo amo, hacia Tabita, mi esposa. A partir de allí, la enfermedad de mi esposa jamás fue un obstáculo, jamás fue un problema, sino la oportunidad de mostrarle a mi esposa cuánto la ama el Señor. Y es así como hemos seguido caminando. Ella está a cargo de 4 ministerios en la iglesia, y todos los cumple fielmente para el Señor. Y cuando está allí descansando, para mí es la oportunidad de entregarle todo el amor que Dios me ha dado en el cuidado, en la recuperación de ella todas las semanas. No me presento aquí como un ejemplo, ya te hablaré un poquito más de mis errores, pero sí quiero presentarte lo que Dios hace entre nosotros. Nosotros no pudimos tener hijos nunca. Cuando estuvimos casados 2-3 años, no venían los niños y nos preguntábamos por qué. Yo alguna sospecha tenía de mí, pero no estaba seguro. Fuimos al médico los dos, y tanto ella como yo no podemos tener hijos.
como para que nadie se queje. Tengo colegas que tienen 3 hijos, 4 hijos y son muy bendecidos y gloria a Dios por ello, pero no saben lo que es el silencio en la casa. Yo agarro cualquier día mi mochila con mi esposa y me voy a viajar. Mis colegas se quedan cuidando a sus niños. Hay ventajas. Y un día también, cuando milagrosamente mi esposa sale embarazada y no podíamos tener hijos, y fue un milagro, y la iglesia se contentó con nosotros y lloraron de alegría como lloramos nosotros. A los 3 meses esa pequeña niña murió en los vientres de mi esposa. Y la noche que tuvimos que hacer el legrado, llorábamos, yo de rodillas al costado de ella en la cama, llorábamos y nos preguntábamos al Señor por qué permitió esa situación. Y el Señor nos respondió a los 2 y nos dijo: tranquilo, tú vas a conocer a tu hija cuando estés en mi presencia. Y trajo paz a nuestros corazones. Nunca más una lágrima por eso. Al contrario, sé que cuando esté en la presencia del Señor, voy a conocer a esa niña que me está esperando. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Parecen que cosas son malas, pero jamás son malas para alguien que ama al Señor. Amén. Amén. Entonces, si estás pasando un conflicto, hermana, hermano querido, hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en el Señor. Y las cosas terribles que estás atravesando, si es que es así, el Señor las puede tornar de mucho beneficio para tu vida. Para eso hemos estado aquí esta noche, para estudiar eso en la palabra. También dice: las esposas deben respetar a sus maridos y sujetarse. No les gusta esa palabra, mira, han cambiado la cara, Albanes. Lo que pasa es que la palabra sujetarse, hermanos, a muchos no les gusta, pero el sujetarse no es humillarse y no es ni siquiera el concepto de la palabra en el idioma original hacerse más chiquita. ¿Tú has visto a alguien herido de la pierna y que necesita de alguien para estar caminando? ¿Qué tiene que hacer esa persona para que el cojo pueda caminar? Lo sujeta. Ese es el concepto de sujetarse hacia la mujer. ¿Me dejo entender? ¿Ya te gustó más la palabra? De eso se trata. Entonces, si el marido tiene que amar a la mujer y la mujer tiene que respetar y sujetarse al marido, le dice a los hijos que deben obedecer a sus padres. Efesios 6, 1, 4, Éxodo 22, le dice a los hijos: sean obedientes. ¿Tú sabes por qué no hay adolescentes desobedientes en la Biblia? Si tú ves todo el Antiguo Testamento, no hay adolescentes desobedientes. No hay ni uno. Hay jóvenes insensatos, pero adolescentes desobedientes no hay. Los mataban. El padre lo llevaba hacia el concilio, hacia el consejo de los ancianos, y si no se corregía, lo llevaban culpable y lo apedreaban. Entonces mejor les convenía portarse bien a todos. ¿Tú conoces a algún adolescente desobediente en tu casa? No, no lo hagas. Yo sé que lo estás pensando. No, no lo hagas. Hay solución. Hoy día hay solución. Si nosotros cumpliéramos estos mandatos en el hogar, no habría ningún problema en este momento. Porque ese es el diseño que Dios quiere para las familias. Entonces, pastor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos hacer para que esto pueda ocurrir en la casa? Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 5. Filipenses 2, versos del 1 al 5, el Señor nos muestra cómo podemos hacer de esos conflictos salir de nuestro hogar, ser vencidos en el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, quiero que siempre cuando estudiamos la Biblia, ustedes, yo sé, son muy estudiosos de la palabra de Dios, saben que la carta a los Filipenses lo escribe Pablo en una situación muy difícil. Todos ustedes saben eso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué?
Pablo aquí está inspirado, como en toda la Biblia, de todos los autores, por el Espíritu Santo para que este mensaje llegue a nosotros. Quiero que entiendas de este pasaje que no es Pablo escribiendo a la iglesia nada más, sino es el clamor, el pedido de Dios hacia nosotros hoy día para que esto sea práctica en nuestra vida. Amén. Entonces esto viene de la mano de Dios a nosotros hoy. Y es por eso que quiero estudiar cuidadosamente esto que el Señor nos dice hoy. Primero, como hemos aprendido en el testimonio que hemos escuchado, dejando el resentimiento. Dice Filipenses 2:1, comienza así diciendo: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. La Biblia dice que resentimiento es pasar algo como un enojo o estar enojado por algo mucho tiempo. Hebreos 12:15 dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hablemos un poco de mi padre. Mi papá, a los 30 años, me enteré que mi papá tenía 2 familias al mismo tiempo, casado con 2 mujeres, que yo tenía hermanos de mi propia edad que no conocía. Mientras sigo hablando, hay alguien que dice y es verdad, causa sorpresa. Cuando me enteré, estaba casado, tenía 2 años de casado, y te soy sincero, lloré toda la noche por lo que papá le había hecho a mamá, y entendí muchas cosas, pero decidí en mi corazón no tener resentimiento, no tener enojo ni dar lugar al enemigo. Acuérdate que estamos hablando de situaciones que podemos dejar para dejar entrar los conflictos al hogar. Una de ellas es el resentimiento y el odio. Si bien es cierto, la situación me impactó, no me lo esperaba. Oramos con mi esposa esa noche y al día siguiente decidí seguir amando a mi padre, y todavía más, porque mi papá todavía no conoce al Señor y él hoy más que nunca necesita ese amor. Mi resentimiento y mi odio no iba a solucionar el problema. El primer beneficiado del perdón somos nosotros mismos. Tú puedes vivir odiando a una persona, pero esa persona va a seguir haciendo su vida y haciendo las cosas como siempre las ha hecho, con o sin tu odio. El primer beneficiario, el primero que se beneficia del perdón somos nosotros. Entonces fui donde mi papá. Al día siguiente lo encontré echado leyendo su periódico. Le digo: papá, me he enterado de esto. Mi papá se me miraba. He decidido algo. He decidido que te amo y te voy a seguir amando. No te juzgo, no me toca hacer eso. Sí, estoy triste, pero no me toca juzgarte. Me toca amarte como hijo. Mi papá se levantó llorando, me abrazó, y hoy día a veces llego, él es neurólogo, trabaja en consultorio en Lince, y cada vez que llego tiene preguntas para mí, preguntas de la palabra de Dios. Sigo orando por su conversión, sigo orando porque él pueda abrir su corazón a Cristo. La esperanza no la perdemos nunca. A veces no la vamos a ver, como escuchamos el testimonio, pero el Señor va a seguir obrando. Amén. El resentimiento es algo que no permite tener paz aún en familias cristianas. Ahora, muchas veces dicen los psicólogos que la gente que tiene una vida religiosa, quiero decir, una vida de iglesia, es muy resentida, es muy sensible. Hermanos, dentro de un momento vamos a hablar de las cosas que realmente tienen valor. Sí, y me lo voy a reservar un ratito hasta llegar a ese punto. Pero Mateo 6, 14 y 15 dice: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Como les digo, el primer beneficiario de ese perdón somos nosotros mismos. Y si tú quieres que tu oración se escuche, si tú quieres que el Señor perdone tus faltas, entonces aprende la lección que nos da Jesucristo en la cruz de seguir perdonando. De seguir perdonando. A veces la gente necesita odiar o estar resentido porque necesita sentir algo. Lleva esos sentimientos a los pies de Cristo y perdona de corazón lo que tengas que perdonar. Amén.
Segundo, valorando, como te decía, lo realmente importante. Filipenses 2:1 dice la segunda parte: si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable. Comunión es la antigua palabra koinonía, que significa compartir las cosas en común. Nosotros compartimos vida con el Espíritu de Dios, el cual no conocíamos antes. El Espíritu Santo no es un viento, no es una paloma, no es un aceite, no es fuego. Todas esas cosas representan lo que Él es en cada una de sus facetas y son una representación de su poder aquí en la tierra. Pero debemos entender que el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Y si tenemos comunión con el Espíritu Santo, comunión verdadera con esta persona, que es Dios mismo, entonces vamos a poder empezar a dejar el resentimiento y valorar las cosas realmente importantes. Dice, si alguna comunión comienza por esa relación que tienes con Dios, si algún afecto entrañable. Hermanos, ¿te ha pasado a veces que tienen un conflicto familiar y pasa alguna calamidad, le roban o se accidenta alguien y todo el mundo se olvida del problema? ¿Te ha pasado? Una vez acompañé a una paciente terminal de cáncer hasta su muerte. Cuando, de seguro también te ha pasado, Dios no quiera, pero sucede que cuando una paciente es terminal de cáncer y el hospital y la clínica no pueden hacer nada, te la devuelven para que muera en casa y tienes que esperar su muerte en el hogar. En una de esas compañías que estaba yo acompañando a esta persona, estaba ya a horas de morir, a minutos de morir, y vino una señora y se arrodilla al costado de la cama y le dice: te perdono por lo que me has hecho. Yo la miraba, me pareció un poco tarde, me pareció que llegó a destiempo. Y yo no sé si la persona que estaba agonizando podía decirle: gracias por tu perdón. Tenemos que mirar las cosas realmente importantes y en el momento que se tengan que mirar. A veces perdemos tanto tiempo en cosas que no son importantes que luego cuando queremos retomar el camino hemos perdido demasiado tiempo. Ayer estaba hablando con un pastor, ayer hablaba con un pastor y me decía: hablé con una hermana que sacó cita conmigo. Y la hermana se sentó y me contó el tremendo problema que había pasado. Ah, sí, pastor, ¿qué había sucedido? Había llamado al pastor y el pastor no le había contestado el teléfono. Y estaba pensando en irse de la iglesia. Yo lo miraba al pastor. Pastor, ¿se estaba yendo porque el pastor no le contestó el teléfono? Sí, hermano, y tuvo que darle consejería. Hermano, yo le exhortaba: pastor, ¿por qué? Porque si viene, o sea, si se quiere ir por una consejería, significa que viene por cuidado pastoral y no viene por Cristo. Y yo estoy seguro que desde este púlpito, como en todas las alianzas cristianas, enseñamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. Poniendo cosas tan mínimas, cosas tan poco importantes, cuando allá afuera hay tanta gente sin Cristo. Lo mismo en tu casa. A veces ese afecto entrañable no lo vivimos porque damos importancia a tantas cosas que no son importantes, que nos olvidamos de vivir ese afecto entrañable que parte de una comunión con el Señor. Y si tú amas al Señor, tienes una comunión con Cristo. Y si tienes comunión con Cristo, entonces puedes dar ese afecto entrañable aún a aquel que no lo merece. Amén. Quita cosas que no sirvan de tu vida. Quita tiempos que no sirvan de tu vida. Yo no sé quién inventó esta mentira de tiempo de calidad. Ah, no, yo estoy con mi hijo 1 hora diaria nada más porque estoy trabajando, estudiando, haciendo cosas, ganando dinero. Pero esa hora es un tiempo de calidad. No, hermanos, el tiempo de calidad son las 24 horas que puedes estar con tu hijo. El tiempo de calidad es todo el tiempo que puedas estar con tu hijo. ¿Han escuchado hablar del doctor Spock? No de Star Trek, no, es un doctor Spock de verdad, así se llamaba. Él hace 40 años propone y postula la idea de que a los hijos no hay que castigarlos. Y se hace una corriente
en toda la educación norteamericana y por ende sale hasta aquí. Y a todos los piensan, no hay que castigar a los niños, no hay que tocarlos, tiene que entrarte. Yo he visto mamás con su hijo de 3, 4 años sentándose para explicarle las cosas. Hijo, mire, esto debe ser así. No. Amén por la explicación. Amén por la explicación. Pero no todo es cerebro a cerebro con un niño de 4 años. Se necesita corrección y amor al mismo tiempo. ¿Te acuerdas de su vara y su callado? Ya, es así como tenemos que corregir al niño. Pero ese no es el tema de hoy día, no quiero desviarme, quiero regresar para acá. No perdamos tiempo en cosas que no son importantes. Corrijamos como que tenemos que corregir y pongamos importancia a lo que realmente importa. Si tu pastor no te contesta el teléfono, vuélvelo a llamar. Si no, el domingo le dices, pastor, no me contestó, ¿qué pasó? Pastor te va a decir, se me bajó la batería, me robaron el celular, algo te dirá. Siempre tenemos respuesta para todo. No te preocupes. A mí me pasa. Yo, por ejemplo, decidí algo hace un tiempo. Celular, volumen bajo a partir de las 11 de la noche. Tócame la puerta solamente si hay un endemoniado o alguien se murió, nada más. Así hay que correr. Y dicho y hecho, hace poco se murió un pariente de una hermana a las 3 de la mañana. Y me llamaron al celular. El celular estaba en silencio. Me despierto 5:30, veo la llamada, respondo inmediatamente. Eso sí, todas las llamadas las respondo. Hermana, ¿en qué le puedo servir? Pastor, se murió tal pariente en mi casa. Ah, ok, ¿y qué vas a hacer? No, que estoy yendo para la casa, que el velorio, usted puede venir, por supuesto, ¿a qué hora quiere que esté allí? 11 de la mañana, ahí estoy, hija. O sea, en verdad me necesitaba a partir de las 11 para predicar en el velorio. Claro, diferente si fuera un hermano en la iglesia, no me malentienda. Pero hay tiempo para todo. Pongamos valor a lo realmente importante. El afecto entrañable es importante. ¿Cuántas veces le dices a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa que la amas de verdad? Esposos, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa te amo? Así mirándole a los ojos. Esposos, mírenme a mí. ¿Hace cuánto? Esposas, ¿cuándo fue la última vez que le agarraste los cachetes a tu esposo? Y le dijiste, te amo, cachetón. Levanten la mano, quien lo hizo hoy día. Levanten la mano el que le hizo la semana pasada hasta acá. Levanten la mano el que le hizo el último mes con su esposo o con su esposa. 2, 3, todos los días, ya, todos los días, ya 2, 3. Pero se dan cuenta que algunos han pasado 2 meses y no le has dicho que te amo a tu pareja. Ay, no, pastor, eso es para enamorados cursis. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano o hermana? Se llama asentar un valor. Es como cuando usted pone piedras en una estaca para que no se caiga. Es exactamente lo mismo. Reafirmar la idea de amor. Pastor Roini, ¿algún día vendrá por acá? ¿No va a venir todavía? ¿Algún día vendrá el pastor Roini, que es muy ocupado? El pastor Roini es bien seriecito, bien introspecto. Casi no habla. Le ha costado expresar amor a su esposa en público. En privado seguramente lo hacía, pero le ha costado horrores, pero ha aprendido. Porque sabe que era importante. Sabe que era importante. Hay esposos o familias que tienen 2, 3 hijos y creen que saliendo el domingo a comer ya cumplieron. No, voy a agarrar a los 3 hijos, vamos esposa, vamos a comer pollo a la brasa, ya cumplí mi labor de padre. No. ¿Saben qué pasa cuando eso sucede y los padres vienen con un conflicto en su casa? Yo les pregunto, ¿tú tienes cuántos hijos? 2 hijos mayores y una hija menor. Muy bien, qué bueno. ¿Cuál es el color favorito de tu hija? Pastor. No sé. Pero yo salgo a comer con ellos todos los domingos. Me parece muy bien. ¿Cuál es el curso que más le dificulta a tu hijo del medio? No sé, pastor. Entonces no conoces a tus hijos. Sí, sales a comer con ellos, los alimentas seguramente, pero no los conoces. ¿Quién tiene hijas mujercitas? Hijas mujeres. Recomendación para ti, querido padre. Trata a tu hija de tal forma que cuando venga cualquier
tipito, lo compare contigo y diga, no, así no. Mi papá me tenía acá como una reina, no voy a besar un sapo. Así tienes que tratar a tu hija. Y no la puedes tratar así en mancha. Tienes que salir a solas con ella, con tu hija. Agarra a tu hija, tenga la edad que tenga. Afírmale, hija, ¿tú sabes cuánto te quiero? Hija, cuéntame de tu vida. Abre la puerta del carro, ayúdala a subir las escaleras. Conoce a tu hija, para que cuando venga cualquier galifardo no le haga caso, porque no queremos cualquiera del montón para tu hija, ¿verdad? Queremos un siervo de Dios mínimo. Tú que tienes hijos varones, sales a jugar. Los varones tenemos mucha fuerza, necesitamos expenderla, necesitamos gastar la fuerza. ¿Qué te impide un domingo irte al gimnasio con tu hijo? Tu hijo eso jamás lo va a olvidar. Yo jugué fulbito con mi papá una vez en mi vida, tenía 16 años. Mi papá estaba muy ocupado y ya sabemos por qué, ¿verdad? Pero cuando tenía 16 años jugó una vez conmigo fulbito y lo tengo acá en la retina. Hay actividades donde te dicen que tu papá te escribe una carta. Mi papá es neurólogo, como ya te dije, y yo tuve 2 actividades donde me tenían que escribir algo. La primera vez mi papá me escribe y en un recetario de él dice, hijo, baja de peso porque estás muy gordo. Lo dobla y lo entrega. En un momento de oración profunda por los padres me dan ese recetario, yo lo abro y... Dime lo que no sepa, le dije a mi padre. La segunda vez yo estaba casado y la segunda vez mi esposa toma cartas en el asunto. Va donde mi papá y se sienta delante de él y le dice, papá, le pone un papel, le pone un lápiz. Escribe desde el corazón a tu hijo y yo voy a ver qué estás escribiendo. De eso ha pasado 10 años. Aquí está. La carta de papá. Papá tiene 81 años ahora. Y cuando estoy orando por él, a veces la abro y la leo. Genera recuerdos en tus hijos varones. Buenos recuerdos. Camina con él, va a ver un partido, vete al gimnasio, cosas que tú mismo no harías. Pon énfasis en las cosas que realmente valen la pena. Amén. No solamente no vivas resentido, sino también perdona de verdad, pero perdona de verdad. Dice Filipenses 2, la tercera parte, si alguna misericordia. Esto nos hace recordar que en Lucas 6:36 también dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Se ve? No he pensado. Perdonad y seréis perdonados. Perdonar de verdad. No significa que vayas a olvidar la ofensa, significa que ya no te causa dolor. Significa que quedó atrás. Mi papá, yo tenía 15 años, yo jugaba fútbol profesional. En los 15 años estaba en tercera, estaba jugando en tercera. Yo jugaba muy bien y era bastante atlético. Yo sé que no me ayuda ahorita el físico y el testimonio, pero tienes que creerme, ¿ok? Y mi papá me fue a jugar fulbito, me fue a ver jugar. Y mientras yo jugaba me la pasó insultando todo el partido. ¡Ay, ese es malo! No lee la pelota, no juega para nada. Voten a ese. Todo el partido. Y yo cuando terminé el partido le dije a mi mamá, no quiero volverlo a ver viéndome un partido mío. Mi mamá molesta, ¿dónde va? ¿Y por qué te has portado así todo el partido? Porque cuando yo le digo cosas malas, él debe jugar mejor porque tiene que esforzarse mejor. Y me bajoneó todito. Ahorita era pastor, ¿y por qué me está contando eso? Bueno, si sumas lo de la otra familia, si sumas lo de la carta, si sumas lo del partido, tenía bastantes condiciones como para decirle papá y no más, ¿verdad? Pero no, decidí perdonarlo y amarlo. No con mi amor, porque mi amor se acaba. Mi amor tiene límites. Mi amor es convenido, pero no así el amor de Dios.
Cuando podemos amar con el amor que Él nos da, así como ese mismo amor con el que cuido a mi esposa, es el mismo amor con quien puedo amar a la gente que me ha hecho daño. Y ese amor no se acaba, porque no es mío, no viene de mí, viene de Dios y su misericordia. Misericordia viene de dos vocablos: misere y cordia. Dolor, miseria, pobreza del corazón. Y el Señor, viendo eso, tiene compasión de nosotros y nos fortalece a través de su Espíritu Santo para que podamos hacer cosas que el mundo no puede entender, como por ejemplo perdonar de verdad. ¿Necesitas ayuda para perdonar? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si lo que te estoy diciendo dices: pastor, es muy difícil de hacer, pastor, es muy difícil lo que usted me está diciendo. Bueno, hermano, si depende de ti, por supuesto que lo va a hacer. Pero si en esa comunión que nos está hablando el texto de Filipenses, si ese afecto entrañable que nos está hablando la palabra de Dios, si en ese perdonar y en la misericordia de Dios, entonces sí vamos a poder hacerlo. Viviendo en unidad. Dice Filipenses 2, versículos 2 y 3, y recuerda que esto viene de parte de Dios, ¿ok? Dice entonces: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero dice, todo eso está muy claro, pero mismo amor, teniendo el mismo amor, podemos tener el mismo amor. Romanos 12:15 nos dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. La unidad. La familia puede caminar unida cuando tienen un mismo sentir. Quizá en tu casa todos tienen a Cristo en su corazón. Gloria a Dios por esa tremenda misericordia que Dios ha tenido en tu casa. Pero hay casas como la mía que todavía no todos han aceptado a Cristo. Y eso genera también conflictos. ¿Cuándo genera conflictos? Cuando tu fe, por ejemplo, escuchas acá que el pastor te enseña una verdad bíblica tremenda y profunda y te encanta. Y llegas a tu casa con tu Biblia y ves a tu hermano, a tu tío, a tu papá: hola, cochinos pecadores, ¿cómo están? Prepárense para el infierno. Cristo está cerca. Tú te vas a quemar primero. Y te vas a tu cuarto. Es verdad. Pero eso no es el Evangelio. El Señor te manda a predicar ¿qué cosa? El Evangelio. El Evangelio de amor. También con la verdad, que comienza con el arrepentimiento y termina con la esperanza. Pero el mensaje completo. Nosotros tenemos que ser agentes de unidad en nuestra casa. Te comentaba de mis dos hermanos que no se llevaban entre sí. Papá ahora por la pandemia ya no vive en casa, tuvo que sincerar sus relaciones. Y mi mamá vive en la mía. Cuando uno de mis hermanos o alguna persona que no conoce a Cristo dentro de mi familia tiene un problema, adivina quién llama. A este pechito. ¿Por qué? Porque no voy con bibliazos a romperles la cabeza. Porque no les predico el Evangelio todos los días en su oreja hasta que ellos acepten. El Evangelio se acepta por amor, no por insistencia. Insiste en la oración y pide al Señor oportunidad para hacer luz en la oscuridad. Yo recuerdo mis primeros días de cristiano. Era el único cristiano en mi casa. Y me sentaban mi papá, mi mamá, mis tíos, el vecino, el perro, y me juzgaban por amar a Cristo. Me juzgaban. Y el primer caballito de batalla, ¿cuál es? El diezmo. Está en la bolsa, cerebro. Ahora te van a sacar tu plata. Mira lo que ha hecho tu amigo que te llevó a esa iglesia. Nosotros somos católicos. ¿Te pasó? ¿También te pasó a ti? Sí, es verdad. Yo salía de esas reuniones a veces llorando porque no sabía cómo responder. Hasta que entendí algo. Todas las cosas que el Señor nos enseña, incluido el diezmo y todo lo demás, son cosas espirituales.
Son cosas espirituales. Y no le puedes enseñar a alguien que no tiene el Espíritu Santo cosas que son del Espíritu. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú les tratas de explicar el diezmo a un inconverso, jamás lo va a entender. Porque no tiene el Espíritu. Entonces decidí ya no discutir de cosas espirituales con la gente que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde me iba cualquier pregunta? Al Evangelio. Me iba al Evangelio. Porque eso sí es lo que necesitan. Y me decía, ¿te han lavado el cerebro? Menos mal, porque lo tenía bien cochino. Y ahora vas a hacer esto. Y miren, había dejado los vicios, había dejado todos los grandes pecados que me acompañaban, pero estaban inconformes con mi fe. Es de locos, ¿verdad? Es que el mundo no lo entiende. Es que el mundo no lo entiende. Pero al tratar de buscar la unidad, entonces decidí dejar mi corazón abierto y mi tiempo para todo aquel que necesita un buen consejo. Y saben que cada vez que hablen conmigo, yo le voy a ir a la palabra de Dios y le daré el consejo de Dios a esa persona que lo necesite. Y hoy día problema caen en mi casa. El otro día mi hermano, que es inconverso todavía, su hijo se fue de viaje al extranjero a estudiar y bajó y me dijo, casi llorando, oremos por mi hijo. ¡Wow! Y mi corazón se llenó de gozo. Y oré con mi hermano y con mi cuñada. Y dije, Señor, sigue obrando, porque jamás voy a ser yo, sino tú, algo en común. Encontramos algo en común por el cual orar. Cuidemos, fomentemos y seamos agentes de unidad en el hogar. Amén. No de desunión, sino de unidad. A veces pasa que ya tu mamá y tu tía son cristianas, ya con ella no mames juntos, los demás no, pecadores, cochinos. No, al contrario, la puerta siempre abierta. Si no generas, ¿qué cosa? Conflicto en el hogar. Por último, me han dado 35 minutos, estamos en el minuto 50, sorry, pastor. Ya termino. Venzamos el egoísmo. Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Quieres entenderlo mejor? 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino del otro. Sino del otro. A veces vas a tener que renunciar a cosas para que salga ese conflicto de tu casa. A veces vas a tener que renunciar a situaciones, aún a ideas propias, para que ese conflicto no se dé en tu hogar. ¿Saben cuándo pasa en esta situación? Cuando creemos que algo se hace de una forma. Le comento lo que me pasó a los 16 años. Voy donde mi papá me dice, muy bien, hijo, ¿qué vas a estudiar? Papá, yo quiero estudiar psicología. No, esos se mueren de hambre. Vas a estudiar ingeniería de sistemas. Y me gradué en ingeniería de sistemas. Y después siempre quise estudiar psicología. No pude, pero me casé con una psicóloga. Entonces más o menos que se equilibró la cosa. Mi papá pensaba que estaba haciendo bien conmigo. Mi papá quería lo mejor para mí, pero no es lo que yo quería. Ahora, te pongo este ejemplo para que en tu vida cristiana entiendas algo. A veces tenemos que renunciar por amor a la unidad. Yo no te digo que cambies tu carrera ni que no estudies lo que no quieres, pero a veces vas a tener que menguar para salvar la unidad. A veces vas a tener que menguar para mostrar a Cristo. A veces vas a tener que callar para que Cristo sea glorificado. Y es doloroso, ¿verdad? Mi mamá decía, a mi mamá una de las cosas que más le costó vencer fue la idolatría. Ella era de muchas vírgenes, devota a la Virgen de Yauca, del Señor de Luren, ella es de Ica. Y empieza a ir a la iglesia y empieza a entender la verdad, porque mamá es una persona muy inteligente también. Y uno me dice, no, hijo, ese cuadrito está ahí solamente como adorno. Yo ya no siento nada por ese cuadro. Agarré el cuadro, lo metí a mi carro. Mamá vino y me dijo, ¿y el cuadrito? Lo boté. Casi se muere. Nunca la vi a mi mamá tan molesta como esa vez. Los ojos se le hincharon de cólera. Saqué el cuadro de mi carro y le digo, mira, ¿te das cuenta cómo tienes emociones sobre estas cosas, mamita? Eso significa que no has vencido la idolatría. Y mi mamá quería bautizarse. Le digo, yo no puedo bautizarte hasta que hayas vencido la idolatría de tu vida. El año pasado lo venció. No la bauticé porque era invierno. Ya es muy mayorcita mi mamá.
Pero si Dios me lo permite, me concede, este enero se está bautizando en la iglesia de Pachacamac. A veces vamos a tener que menguar. Yo ya le enseñé los versículos a mi mamá y me puse a orar. Vi que no había vencido. Yo ya no podía hacer más. Ya más cólera no lo quería dar. Entonces me guardé mis regaños y dejé que el Señor obre. Es lo mejor. Él sabe obrar mejor que nosotros. Amén. Venzamos el egoísmo, nuestros puntos de vista, lo que nosotros queremos bueno. Vamos a dejar que el Señor obre. Por último, ante los conflictos tenemos un modelo a seguir. Qué bueno es el Señor que se pone como ejemplo a sí mismo para saber que nosotros podemos hacerlo también. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todo lo que hemos leído hace un momento, estaba en el corazón del Señor cuando vino a ejercer su ministerio entre nosotros. Él mismo se pone como ejemplo para decirnos, podemos tener una familia sin conflictos. Podemos dejar esos conflictos a los pies del Señor. 1 Pedro 2:21 nos hace recordar lo siguiente: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Te acuerdas cuando el Señor lo estaban crucificando y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Y tú te resientes porque te han dicho que estás loco? ¿Te acuerdas cuando el Señor soportaba esos latigazos en la casa de Ananías, de Anás? ¿A ti te han dado latigazos en tu casa por tu fe? ¿Y tú no puedes soportar cosas que van a pasar y menguar en bien de la paz en tu casa? ¿Te acuerdas cuando las mujeres lloraban en el camino de Jesús en el Calvario? Y Jesús le dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. Lloren por ustedes. Y a veces nos cuesta tanto dejar nuestras propias ideas y nuestro propio egoísmo para que nuestros familiares, para los que estén dentro de la casa, se den cuenta realmente quién es Cristo. Sí, querido hermano, querida hermana, estás lidiando con el resentimiento, estás lidiando con la falta de perdón, estás lidiando con un no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi esposo. Déjame decirte que el Señor lo hace todo. Uno de los pecados más difíciles que yo he encontrado en la juventud son dos: la anorexia y la homosexualidad. Una vez llegó una señorita adolescente a mi oficina con los papás cristianos. La hija adolescente se sentó en la sala, los reunió a su papá y le dijo, mamá, papá, quiero declararme que soy lesbiana, soy homosexual. La mamá comenzó a gritar y a llorar como loca. El papá comenzó a orar. Fueron a verme y le digo, preséntame a tu hija, quisiera conocerla. Viene ella, se sienta muy segura de sí misma y le digo, ¿tu papá me han contado la declaración que has hecho en tu casa? Sí, pastor, mire, yo tengo una pareja mujer, yo sé que me gustan las mujeres. Muy bien, no estoy acá para juzgarla, ¿verdad? Hagamos algo, déjame presentarte a Jesucristo. ¿Por qué no vienes al ministerio de adolescentes, digamos unos 3 mesecitos? Y si no te gusta, luego te vas y no pasa nada. Ok, pastor. Han pasado 10 años, hoy día es una líder de damas. Y así te puedo contar 1000 casos más. Para el Señor no hay imposibles, pero tú tienes que hacer tu parte. Dejar el egoísmo, el resentimiento, la falta de perdón, luchar por la unidad en tu casa. Si es así, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Padre Todopoderoso, tu palabra nos hace recordar, Señor, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Padre, hemos recordado a través de tu palabra las cosas que podemos hacer cuando en una casa hay conflictos. Hemos aprendido que tu diseño original, Señor, es de esposos amando a las esposas, de mujeres respetando al esposo y sujetándose a él, de hijos obedientes. Pero muchas veces, Señor, estas situaciones no se dan porque dejamos que el pecado entre a nuestras vidas. Pero tú que eres bueno en gran manera con nosotros, Señor, nos haces esta exhortación, nos haces este ruego
Cuando nos hace recordar y nos dices: haya pues también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y siendo hombre hasta la muerte, el Señor se entregó por nosotros. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que tú, oh Jesucristo, eres el Señor, para la gloria de Dios Padre.